Este es el nuevo mazo que está sorprendiendo a todos, ¿pero por qué? Versatilidad total. Quédate a ver el video. ¡Hey! ¿Qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo un mazo verdaderamente versátil, ya que cuenta con varios Pokémon X para poder hacerle frente a cualquier mazo del meta actual. Tiene cartas muy interesantes que te van a ayudar a poder competir contra esos Charizard, contra esos Dragapult, contra esos Garde. Levantó las expectativas de todo. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrá relevancia en próximos torneos? ¿Qué hace tan especial este mazo? Principalmente su versatilidad para poder pegar con debilidad a los pokés del rival, ya que cuenta con Pokémones tipo fuego, tipo hada, tipo eléctrico, tipo planta, tipo fuego y muchos más. Vamos a poder setearnos rápidamente y poder distribuir las energías como nosotros queramos, gracias a la habilidad de ese Armarouge, que te permite mover las energías al Pokémon activo. Y lo mejor de todo es que las energías especiales también se van a poder mover. Esto lo hace verdaderamente bestial porque vas a poder atacar casi con cualquier Pokémon. Solo ocupas evolucionar a ese Armarouge para poder utilizar su habilidad. Los Pokémones atacantes que traemos no requieren de evolución, ya que son Pokémon básicos. Acompañado con ese Latias X va a ser un verdadero combazo. Y pasamos a las cartas clave de este mazo, que principalmente será este Armarouge, que ya te comenté su habilidad. Todas las veces que quieras durante tu turno, puedes mover la energía fuego de tus Pokémon en banca a tu Pokémon activo. Las energías especiales que traemos también cuentan como energía fuego, ya que no especifica que debe de ser una energía básica. Y estas energías nos van a ayudar a poder hacer el ataque de los pokés que traemos aquí. Como puedes ver, hay mucha variedad de pokés atacantes para poder hacerle frente al rival. Otra carta muy importante que debemos de traer es este OX de Ethan, que nos va a ayudar a poder tener energías gracias a la habilidad Llama Dorada. Una vez por turno puedes unir hasta 2 cartas de energías fuego básicas de tu mano a tus pokés de Ethan. Aquí prácticamente va a ser a él mismo. ¿Para qué? Para con el Armarouge poder distribuir esas energías al Pokémon que tú vayas a elegir como tu atacante principal. Traemos bastantes atacantes: Orgepon de fuego, Orgepon de agua y este Perro Palmas X, que nos va a ayudar a contrarrestar estrategias del rival. Incluso son algunos de los pokés que más tienen versatilidad. El combo prácticamente es bajar a tu OX, tener a tu Armarouge listo para distribuir las energías y poder atacar, por ejemplo, con este Perro Palmas. Aquí la idea es poder analizar cuál es la estrategia de tu rival para poder deshacerte rápidamente de los Pokémon puntuales. Por ejemplo, con este Perro Palmas vas a poder llevarte 2 cartas de premio si atacas con Gracias Amplificadas. Hace 120 puntos de daño. Únicamente serviría para Pokémon que ya están por debilitarse o Pokémon básicos de 60, 70 u 80 de salud, hasta 120 de daño. Para los tipo dragón traemos a este Clefairy de Lily para poder pegar a los tipo dragón con debilidad. Una tremenda bestia este mazo. Y de ahí en más traemos cartas para poder setear rápidamente lo que vayamos a necesitar. 3 Boss Order para poder traer aquellos pokés en banca del rival. Una torre de interferencia para estos de las herramientas. Y algunas opciones de reciclaje de energía para poder tener lo que necesitamos. La joya de la corona sin duda es este Armarouge, que es en él toda la estrategia.
Y sin más, vamos a la partida para ver qué tal el funcionamiento de este mazo y si tú lo utilizarías. ¿Qué más le pondrías? ¿Qué le quitarías? Déjale en los comentarios. Vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en esta partida de muestra para ver qué tal el funcionamiento de este mazo. ¿Realmente funciona? Vamos a averiguarlo. Aquí salgo con este Ho-Oh para poder utilizar su habilidad y de una vez poder utilizar esa energía especial. En el siguiente turno sin duda voy a poder atacar. Aquí el oponente me hace la Iono y sale con ese Clefairy de Lily. Por ahora parece que está atorado porque no tiene nada más que hacer. Su deck es el de Garde. Aquí la desventaja, no traemos nada con debilidad contra el Garde, pero sí vamos a poderle arruinar esas estrategias. Voy por ese Ralph para que no pueda evolucionar y atrasarle un poco la jugabilidad a este oponente. Ataco con 160 y tomo una carta de premio. Hasta ahí todo perfecto. Ok, él ya en este turno nos va a atacar porque ya tiene las energías suficientes para poder utilizar el ataque de Clefairy. Bien, utiliza la Secret Box para ir por una carta de cada una. Decide poner el pueblo Altamia y buscar a algún otro Poké. Pone dos Ralphs porque si yo me deshago de uno, pues bueno, todavía tiene el otro para poder evolucionarlo. Decide atacarnos 120 y hasta aquí todo perfecto. Decido aprovecharme del pueblo Altamia antes de poder utilizar mi estadio. Ahora sí, cambio el estadio y con ese Teráfagos, ya que es un Poketera cristalizado, puedo expandir mi banca. Esto es muy importante porque así vamos a poder tener grandes variantes en el ataque. Decido poner a mi Teráfagos como activo y aquí hay un error. El error es que yo le puse 3 energías a este Teráfagos cuando solo se requieren de 2. ¿Qué va a pasar aquí? Si él en el siguiente turno me debilita, se va a poder llevar las 3 energías al descarte y yo no voy a poder reutilizarlas para un nuevo atacante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ok. Va a evolucionar directamente a su Garde. Excelente. Utilizar la habilidad de ese Mew X y así de fácil se lleva a mi Poké que tenía activo. Gracias también a que yo pude incrementar la banca a más Pokémon, ¿no? Veamos. Vamos a utilizar la habilidad de ese Fezan. Ya tenemos aquí a ese Munkidori para también estar distribuyendo daños. Pero obviamente primero voy por el Teráfagos para así tener la amplitud de banca. Voy a retirar, utilizo nuevamente al Teráfagos como Pokémon principal. Voy por más energías y ahora sí utilizo la habilidad de ese Ho-Oh para solo distribuir 2 energías. Solo 2 energías necesitamos para poder atacar con el Teráfagos. Y al ser un tipo normal, no requiere de energías especiales o específicas de algún tipo. Ese ataque, ojo, ese ataque que hicimos, el segundo ataque sí requiere de energías específicas. Bien. Va por su Munkidori. Investigación de profesoras y ya evoluciona a su Kirlia. Va a decidir atacarnos con ese Colagrito. Le va a poner energías suficientes para poder debilitarnos hasta un Pokémon X. Puede llevarse a ese Ho, a ese Latias. Y aún así decide incrementarle el daño con ese objeto.
Bien, 120. Utiliza habilidad del Mew. Y nos ataca para debilitarnos a ese Latias. ¿Qué averiguó aquí el rival? Que prácticamente el Latias nos está dando el poder retirar gratis, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Bien, tenemos la energía luminosa. Ya podemos atacar con algunos otros pokés. Importante, pues yo utilizo la habilidad del Munkidori antes de poder antes de poder atacar. Entonces aquí únicamente le pongo los últimos 3 contadores a ese Colagrito y voy por el Latias. Importante, el Latias para poder retirar gratuitamente. Ya tenemos las Nidoval y así vamos directamente por el Latias. Ok, retiro. Y como no voy a poder llegar al daño, decido utilizar a este Orgepon. Este Orgepon te va a permitir atacar también en banca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo el ataque para poder derribar a uno de los pokés que tiene en banca. Ahora voy por más energías para tener de repuesto 2 energías más. Utilizo habilidad de ese juego. Y por si él en el siguiente turno llega a debilitarme, ya tengo energías de repuesto para el siguiente atacante. Bien, 3 energías y le ataco a ese Munkidori. Ahora ya estoy solo a una carta de premio. Él, si sale con algún boss o sale con algún objeto para cambiar el Counter Catcher, para poner a ese juego activo, pues prácticamente me ganaba, ¿no? Porque él tiene únicamente 2 cartas de premio. Con un Pokémon X, con eso gana. Ok, decide ponerle energía a ese Munkidori. No salió por nada. Y bien, aquí pues ya prácticamente se quedó con 2 cartas. Nuestro rival termina rindiéndose, no tuvo las cartas pertinentes para poder debilitarnos en este turno. Como pudiste ver, el mazo es muy versátil hacia los atacantes. Hay gran variedad de pokés con los que puedes probar y ver si te funciona. Recuerda que la lista te los voy a dejar en los comentarios para que tú puedas probarla en el Pokémon TCG Live. Si te gustó el video, dale like, comparte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.